A las 7 de la mañana, hora central europea, a las 6 de la mañana en Canarias. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias y las crea. Si no las encuentra, decía George Bernard Shaw, el escritor irlandés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y con los ecos de la victoria de la selección española en la Eurocopa y las de Argentina en la Copa de América, Argentina es hoy también protagonista, porque desde hoy el gobierno argentino restringe las emisiones de su moneda, el peso, para revalorizarlo. Vamos a ver cómo viene el lunes en clave económica. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Con China como gran protagonista en el comienzo de la semana, su crecimiento se desacelera, más de lo que se esperaba desde luego. El PIB solo ha crecido un 4,7%, se esperaba que mantuviera ritmos por encima del 5%. Y dentro de la economía china, la segunda economía del mundo, hay datos que muestran cierta debilidad en el crecimiento. Solo debilidad en el crecimiento, tanto en las ventas minoristas, que apenas suben un 2%, como los enormes problemas en el sector inmobiliario, que aún parecen estar lejos de ser tapados. De hecho, la inversión inmobiliaria ha caído un 10% en la última lectura. En un instante en Capital así ampliamos esta información recién salida del horno y la analizamos con Rafael Galán Perpe, analista independiente. Hoy que entre los datos protagonistas también tendremos algunos importantes en Europa. Las ventas minoristas en Alemania lo serán, o la producción industrial en el viejo continente. En Europa, donde hoy habrá reunión del Eurogrupo para hablar de la política fiscal, será la gran protagonista en una semana que comienza ya con menor volumen en los mercados y con alguna fiesta, como la que mantiene cerrada la bolsa de Tokio. ¿Qué tenemos en el comienzo de la semana? Pues futuros americanos que después del agitado fin de semana, con el atentado a Donald Trump, con esa herida leve en la oreja, pero que ha puesto de manifiesto los fallos del sistema de seguridad de los Estados Unidos. Todos los medios americanos siguen dándole vueltas a qué falló en el servicio secreto para que hubiera ahí un francotirador y casi matara a Donald Trump. Bueno, y mató a una persona del público y dejó heridas a otras dos en ese mitin. Vamos a examinar cómo están los mercados cotizando este escenario, que parece haberle dado una mayor popularidad y fortaleza electoral a Donald Trump de cara a las próximas presidenciales de noviembre. Los futuros americanos vienen subiendo 9 puntos, casi 2 décimas, el S&P en 5.624 puntos. Sin embargo, vienen con recortes los futuros europeos. 6 puntos, lo que suben los americanos es lo que bajan, un poco menos, los europeos. 1 décima, el futuro del Eurostoxx en los 5.058 puntos. En el foco y en los mercados, varios centros de atención. Estamos observando las divisas. Parece que tenemos al dólar más fuerte de nuevo. El euro cae a unos 0,9 dólares ahora mismo. Estamos viendo en el mundo cripto un fuerte rebote de las criptos, del Bitcoin en particular, casi un 5% de subida a 62.500 dólares. Y estamos observando cómo el petróleo se mantiene bastante estable, con el barril Brent, aquí en Londres esta mañana el futuro, ligeramente por encima de los 85 dólares, a lo que aumenta la demanda de carburantes veraniegos. Y hablando del verano, nos ocuparemos de examinarlo. La perspectiva en España sigue siendo excelente. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Celtur, estará con nosotros en directo dentro de una hora comentándolo. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Carmen Morales, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo.
El día nos trae también bastante movimiento empresarial, no solo por los resultados que luego a la tarde ya veremos en Estados Unidos, que ya empezaron el viernes, como saben, con los mixtos de Wells Fargo. Hoy tenemos a BlackRock, el gigante de los fondos de inversión, y también a Goldman Sachs publicando sus resultados. Y hoy tenemos una gran operación. En el caso de Google, la mayor compra de su historia. Si se lleva a cabo, se quedaría con la startup de ciberseguridad Wiz por $23.000 millones. Por supuesto que hay más protagonistas en el comienzo de la semana y en los mercados de Estados Unidos y en los mercados de Europa, también en los de España. Nos ocuparemos de ello a su tiempo, en este programa que cada mañana recoge a esta hora las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Y ahí estamos siguiendo las repercusiones del atentado Donald Trump. El presidente americano Joe Biden vuelve a llamar a la unidad del país tras el intento de asesinato de su opositor, el candidato republicano Trump. Ha sido esta noche durante un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca en el que ha instado a los estadounidenses a resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas. En una intervención de poco más de 6 minutos que ha sido transmitida en directo por las principales cadenas de televisión, el presidente se ha centrado en la unidad nacional y el rechazo a la violencia. No hay lugar en América para este tipo de violencia, ni para ninguna violencia jamás. Punto. Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. La retórica política en este país se ha vuelto muy acalorada. Es hora de calmarse, dice Biden. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, hemos sentido profundamente fuertes desacuerdos. Hay mucho en juego en estas elecciones. Biden no ha ofrecido nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente. Por ahora, el FBI ha averiguado que el autor del atentado, Thomas Crook, de 20 años, actuó solo y disparó al exgobernante desde una azotea con un fusil AR-15 comprado legalmente por su padre. Trump llega a Milwaukee para asistir a la convención republicana que contará con medidas de seguridad extraordinarias para ser proclamado oficialmente candidato. No es la única cita política geoeconómicamente importante hoy en el mundo. También lo es el tercer pleno del 20º Comité Central del Partido Comunista de China, un evento en el que van a definir las políticas económicas y sociales del país en este contexto de desafíos y ajustes estratégicos. Más de 370 miembros del Comité Central acuden a la cumbre, la más importante de las 7 que celebra el partido durante los 5 años que dura la composición de ese órgano directivo. Según Xinhua, los temas serán la modernización del país, la profundización de la reforma y la situación económica general de la nación, y estará presidida por el secretario general del Comité Central del partido, Xi Jinping. El objetivo es mejorar el sistema socialista, dice, con peculiaridades chinas y promover la modernización del sistema nacional de gobernanza. Las reformas incluirán una regulación más estricta para evitar riesgos sistémicos y un mayor desarrollo del capital riesgo para impulsar sectores emergentes, así como la necesidad de leyes más severas para abordar fraudes y proteger a los pequeños inversores. Y aquí en Europa, reunión del Eurogrupo, de los ministros de Economía de la zona euro. Van a discutir la política fiscal adecuada para el año que viene. En una reunión en la que se prevé que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro recomienden una reducción significativa de los niveles de déficit y deuda en el que será el primer año de aplicación del nuevo marco presupuestario. El Eurogrupo acordará su programa de trabajo para los próximos meses, centrado principalmente en la unión del mercado de capitales, el refuerzo de la competitividad y los avances relativos al euro digital. También retomarán sus discusiones acerca de la competitividad económica europea en una sesión de trabajo en la que estará el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que elaboró un informe sobre este asunto. Mañana se dará el visto bueno a los 7 países a los que Bruselas ha recomendado abrir procedimiento por déficit excesivo al haber superado el límite del 3% del PIB. De las guerras, lo último que sabemos de la de Ucrania es que las fuerzas rusas, y según informan ellas mismas, han logrado ocupar una nueva población en la región del Donetsk. Y el jefe de la inteligencia militar de Ucrania ha reconocido que el ejército se enfrenta a problemas por los ataques que Rusia lanza por el norte, en referencia a los que se producen contra la región de Kharkov en forma de contraofensiva. El Instituto de Estados Unidos para el Estudio de la Guerra reconoce que las fuerzas rusas llevan la iniciativa pese a sufrir numerosas pérdidas, pero sin lograr avances decisivos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia que en una semana Rusia ha utilizado más de 700
bombas aéreas guiadas, más de 170 drones de combate de diversos tipos y unos 80 misiles contra Ucrania. Y en la guerra de Gaza, el ejército israelí asegura haber matado a otro alto mando de Hamás. Según la inteligencia, se trata de Rafa Salama, el número 2 del comandante de la rama militar de Hamás y considerado uno de los cerebros detrás de los atentados del 7 de octubre. Los rebeldes hutíes del Yemen también han reivindicado nuevas operaciones militares con misiles balísticos y drones contra un buque israelí en el Golfo de Adén, en el sur del Mar Rojo y en el puerto israelí de Eliad. Así lo ha contado el general hutí Yahya Sarea. Las fuerzas navales y fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen han llevado a cabo una operación conjunta dirigida contra el buque israelí MSC y Unific en el Golfo de Adén, con varios misiles balísticos y aviones no tripulados. También asegura que estas últimas operaciones se han producido en respuesta al ataque aéreo israelí sobre Khan Yunis del sábado, que terminó con esa muerte que hemos contado del lugarteniente de Hamás. Actualidad en Europa. El nuevo gobierno laborista británico se marca como una de sus prioridades impulsar la energía eólica terrestre. Un anuncio que organizaciones energéticas y climáticas han recibido de forma positiva y que supone duplicar la potencia instalada hasta los 30 gigavatios en 2030. La ministra de Economía, Rachel Reeves, informó del levantamiento de la prohibición de este tipo de energía con el fin de fomentar el crecimiento del país. Es que había un veto a los parques eólicos desde 2015. Se les exigía para su construcción la implantación en una zona designada y contar con el apoyo de toda la comunidad. Esto ha supuesto que no se pudiera aprobar ningún parque en los últimos años. En España, el gobierno trabaja hoy en lo que va a aprobar mañana, las cifras fundamentales sobre las que va a elaborar los presupuestos de 2025. Y es que tienen que fijar el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a 3 años, todo calculado sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejorará la previsión de crecimiento. Así, el techo de gasto significará el punto de salida para la elaboración de los presupuestos de 2025. En Capital Radio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantaba que se van a elevar esas previsiones de crecimiento. Vamos a actualizar efectivamente al alza nuestras previsiones de crecimiento tanto para el año 2024 como para el año 2025. Presentaremos y aprobaremos este cuadro en el Consejo de Ministros del martes de la semana que viene. Una vez que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales. Por ello, el Ministerio de Hacienda ha convocado hoy a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar acordar la senda de déficit y deuda para un periodo más largo, 25-27. Las regiones, la mayoría presididas por el PP, aprovecharán el Consejo para llevar al Gobierno sus demandas y sus líneas rojas en materia de financiación, con la petición de Cataluña de acceder a un modelo singular. Y es que después de muchos años de ausencia, la consejera de Economía y Hacienda, Natalia Mas, sí acudirá en esta ocasión para defender su propuesta de financiación singular y cambiar lo que denomina insuficiencia crónica de recursos. También hoy se reúne la Comisión Nacional de Administración Local para tratar la financiación y reforma que demandan los ayuntamientos. En una entrevista en Expansión, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señala que es clave una reforma fiscal. Tenemos un diseño de ingresos públicos tributario que responde a la lógica de un modelo económico y productivo del siglo XX. Tenemos que tener sociedades afectivas, sentirnos convencidos de que queremos trabajar en nuestro país, que queremos desarrollar proyectos empresariales, pagar impuestos en nuestro país, tener buena escuela pública, buena sanidad pública y luego después votará cada uno a quien quiera. Y respecto a la reducción de jornada, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se reúne el miércoles con sindicatos y patronal en una nueva reunión tras, acercar posturas con la COE, según apuntan varias fuentes. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no va a asistir hoy a la reunión del Eurogrupo, va a abordar la exclusión financiera. Para ello se reúne con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, con las patronales bancarias, con asociaciones de usuarios y con representantes de la plataforma de mayores para ver los avances en la lucha contra esa exclusión financiera, con el foco puesto en las zonas rurales. El defensor del pueblo ha propuesto al Gobierno declarar servicios económicos de interés general, la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios y garantizar un cajero y oficina en núcleos poco poblados. ¿Qué más nos vamos a encontrar este lunes? La agenda de Sara Bot. Hola, Sara, muy buenos días. Es a mí. ¿Sí? ¿Me has dado paso? Claro. Me has pillado. Bueno. Como decís los humanos, me he quedado dormida. Espera, allá voy. Muy buenos días, Luis Vicente. Buenos días. Este lunes te cuento que Alemania publica datos de ventas al por menor de mayo y emite deuda a 12 meses. También subasta bonos Francia y en España el INE publica cifras de compraventa de viviendas hasta mayo. En la zona euro conoceremos la producción industrial de mayo, sin referencias de interés en Estados Unidos. Tan solo serán interesantes los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la miembro de la Fed, Mary Daly.
en 2 eventos. Bueno, ahora voy a ver si me paso por un túnel de lavado que ayer me pinté por todo el cuerpo la bandera de España y ahora necesito un buen fregado a ver si se va la pintura esa barata que me puse. ¿Te quedaste viendo el jurgón? Sí. Estarás también con sueño. A ver. ¿No? Ahora me meto una carga de esas ultra rápida y como nueva para dentro de un ratito. Jeje. Chao. Chao, tú lo tienes fácil. Los humanos también tenemos nuestros trucos, pero efectivamente, el partido de la final de la Copa de Europa, en lectura económica y de liderazgo de inspiración, seguro que algo nos puede enseñar. Tomás Otero, muy buenos días. Buenos días. No seremos los mejores en productividad, competitividad y compromiso, pero en educación física, ya lo adelanté la semana pasada, sacamos las mejores notas. Con la Eurocopa de fútbol ganada, con la victoria de Alcaraz en Wimbledon y con la victoria del equipo español, la SailGP, que es la F1, la Fórmula 1 de la vela, hemos demostrado que España es productiva, competitiva y comprometida. Felicidades, felicidades y felicidades por triplicado. Esto es liderazgo y que nos quiten lo bailao. Y es que el deporte es el mejor ejemplo de que somos un país de campeones. Ya sea el deporte individual, como Alcaraz, como grupal, como el fútbol o la vela, o ya sea por tierra o por mar. En fin, da igual cómo nos lo pongan. Entonces, si somos un país de líderes, ¿por qué no lideramos en todas las facetas? Quizás porque no nos lo creemos. Y quizás porque estamos bajo el efecto Pigmalión. Y quizás sea el momento de pensar, ¿por qué no?, que España es un país productivo, competitivo y comprometido. Y con esto en mente, pelear por conseguir que cada día seamos un mejor país. Así que hoy, mejor que nunca, ¡viva España! Pues viva España, querido Tomás. Vamos allá con la información, el despertar de la semana y con ese buen mal cuerpo, según el caso. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático en el que ya se están cotizando los datos importantísimos que ha publicado China, la segunda economía del mundo. Por dar una pista de lo que ya está reflejándose en la bolsa, la de Hong Kong cae el 1,4%. Ojo que se suma a las caídas con las que acabó la pasada semana. Aunque en Shanghai el mercado está más plano, después de comprobar que en el segundo trimestre del año la economía china desaceleró su crecimiento. Ha crecido, Sandra Torrecillas, buenos días, menos de lo esperado. Sí, ha crecido en tasa intertrimestral un 0,7% y si nos fijamos en la interanual, la subida ha sido del 4,7%. En los dos casos ha quedado por debajo de lo esperado y es que la crisis inmobiliaria y el mercado laboral débil han reducido la demanda interna y mantiene además vivas las expectativas de que van a ser necesarios más estímulos para conseguir los objetivos de crecimiento del 5%
0,7%. La Oficina de Estadística dice que los datos muestran que la economía china ha estado operando en general sin problemas, que se halla en progreso constante, pero también advierte, dice que cada vez ve un entorno exterior más complejo, grave e incierto y que esos cimientos todavía no son sólidos a la hora de conseguir un crecimiento estable y firme. Otros datos importantes que se han publicado en China muestran cómo va la producción de su industria o las ventas minoristas. En el caso de la producción industrial, en el mes de junio el repunte ha sido del 5,3%. Sí que está un poquito por encima de las expectativas, pero el dato en sí supone una desaceleración respecto a mayo, cuando creció un 5,6%. Y uno de los peores datos, según los analistas, ha sido el de ventas al por menor, que han repuntado un 2% interanual y quedan por debajo del 3,3% esperado. El consumo de los hogares sigue siendo débil debido a que los salarios están bajando y existe un alto desempleo juvenil. Y un par de datos más: la inversión total en activos fijos, que ha subido 3,9% en los 6 primeros meses del año, en línea, y la tasa general de desempleo urbano, que se ha situado en el 5% en el mes de junio, sin cambios respecto a mayo. Y los que siguen muy deteriorados son los datos del sector inmobiliario. Un sector que está buscando fondo a pesar de las medidas de apoyo del gobierno, pero los datos de momento no acompañan. La inversión inmobiliaria ha bajado algo más del 10% en el primer semestre y las ventas de viviendas han caído un 19%. Uno más, los precios de la vivienda nueva, que han descendido en junio un 4,5% en tasa interanual. Es el ritmo más rápido de caída en 9 años. Pues con este escenario de desafío económico y con ajustes estratégicos que vienen en curso, ha comenzado en Pekín el pleno del Partido Comunista Chino. Sí, va a ser a puerta cerrada, una cita liderada por el presidente Xi Jinping, en la que se espera que el máximo órgano establezca su estrategia económica para los próximos 5 a 10 años. Los líderes van a buscar inyectar confianza en la economía, pero con objetivos que pueden parecer contradictorios: impulsar el crecimiento y al mismo tiempo reducir la deuda. Según la agencia estatal china, van a analizar las reformas económicas, la modernización de China, el sistema financiero, la innovación tecnológica y también el impulso a sectores emergentes. Los analistas también esperan leyes más severas para evitar fraude y para proteger a los pequeños inversores. Y una cosa más, ha habido reunión del Banco Central de China y no ha hecho nada, ¿no? El Banco Central ha renovado los préstamos a medio plazo que vencían, tal y como se esperaba. Deja, por tanto, los tipos de interés de la facilidad de préstamos, el conocido como el MLF, por sus siglas en inglés, en el 2,50%. Estos son los datos y ahora el análisis, la interpretación con Rafael Galán Perpe, analista independiente. Conectado en directo ya con Capital Radio. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Da la impresión de que no se esperaba que la economía china se desacelerara de esta manera, ¿no? Ha crecido mucho menos de lo que se esperaba el PIB. Pues efectivamente, y yo creo que la peor partida y el peor dato, que ya lo habéis comentado, es el consumo. Lo estamos viendo una debilidad bastante significativa, muy por debajo de lo esperado. Las ventas al por menor, estamos viendo la caída en las ventas de vehículos de aproximadamente un 1%. Y bueno, eso de alguna manera es el principal lastre, y por otro lado, pues el sector servicios, ¿no? Que también, pues efectivamente, depende mucho del consumo, a pesar de que ahora hemos entrado en una época estival de ciertas vacaciones, han terminado los colegios, y sí que, bueno, pues en el sector turismo, por ejemplo, se han hecho incluso algunas medidas por parte del gobierno, reducción de precios a algunas entradas, espectáculos y demás, pero bueno, pues aún así, como digo, en general el consumo es el mayor lastre ahora mismo, unido también, por supuesto, a los problemas que hay en el sector inmobiliario, para los cuales, pues efectivamente, el gobierno ha lanzado medidas que son medidas a más medio corto plazo, como vemos, hasta finales incluso del año que viene, que es cuando yo creo que deberíamos esperar que siga sucediendo ese ajuste. En el sector industrial la situación es bastante mejor. El sector secundario vemos un crecimiento superior al sector terciario del 5,8%, por encima también del agregado del PIB. Y el gobierno está dando más prioridad, digamos, a ese sector, a la alta tecnología,
vehículos eléctricos que está creciendo un 34% este año, placas solares un 17%, robotización también un 10%, y como digo, de alguna manera se intenta compensar, pero al ser el sector terciario más importante, pues esa caída del consumo es lo que ha perjudicado al dato agregado de PIB. Pues en este escenario, reunión del Pleno del Partido Comunista Chino. ¿Se especula algo, se sabe algo de qué puede salir de ahí, qué decisiones pueden salir de ahí? Bueno, pues de momento no hay muchas ideas. Yo creo que son conscientes y hay bastante preocupación, no solo como indicaba anteriormente, por el sector inmobiliario, sino por ahora el problema nuevo de los aranceles, esa nueva guerra comercial con Estados Unidos, que ya empezó y que ya vimos las medidas o los aranceles impuestos por la administración Biden, que ha seguido Europa, que están en negociaciones con Europa para intentar reducir de alguna manera, porque las represalias de China, pues claro, serían importantes. En nuestro caso España, pues el sector cárnico, en concreto del cerdo, que representa unos 2.000 millones de euros de exportaciones, y saldríamos todos muy perjudicados. Yo creo que la reunión se va a centrar en esos puntos básicamente. Posiblemente pongan sobre la mesa algunas medidas adicionales de estímulo para alcanzar ese objetivo de este año del 5% del PIB y, bueno, pues indiquen su preocupación, intentar hablar y dialogar, como digo, con Europa, porque Estados Unidos va a ser complejo, sobre todo si tenemos la victoria de Trump, pues ya sabemos que esos aranceles van a seguir subiendo, o por lo menos seguro que se van a mantener. Muy bien, pues ahí están las claves más importantes de lo que está ocurriendo en el lado asiático. ¿Algo más respecto a las bolsas y su comportamiento, Perpe? Bueno, pues la verdad es que las bolsas, como comentabais, hoy se lo han tomado con relativa calma, no hay caídas. Es verdad que en China llevamos en un movimiento lateral desde varios meses ya, desde aquel suelo que tocaron en febrero de este año, y yo creo que, bueno, pues durante el verano no vamos a ver muchos cambios, a no ser que se vean datos un poco más positivos, pero no los esperaría durante, pues por lo menos los meses de agosto y septiembre, y creo que las bolsas se van a mover en un tono pues bastante lento y bastante incluso aburrido, por decirlo de alguna manera, en ese movimiento lateral. Análisis de lo que está ocurriendo en Asia, en este lado activo ahora mismo en los mercados en el planeta, con la ayuda de Rafael Galán, Perpe, analista independiente. Gracias, Perpe, por acompañarnos. Que vaya bien el día. Gracias a vosotros. Buen día. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bueno, y atención a uno de los negocios en curso, de las operaciones en curso, que será de las grandes en la historia, porque tenemos, Laura Blanco, en la Bolsa de Madrid, a Google negociando la que podría ser la mayor compra de su historia. Buenos días. Buenos días. Google se va de compras, a eso apuntan a esta hora Wall Street Journal, Reuters, también Bloomberg. Última la compra de Wiz, empresa fundada con sede en Nueva York, fundada en Israel en el año 2020. Y esto es lo más importante, Luis Vicente, especializada en buscar y eliminar riesgos, ciberriesgos en la nube. ¿Qué hace Wiz? Detecta amenazas en la nube, las detecta en tiempo real y da respuestas, ofrece respuestas impulsadas por inteligencia artificial. ¿Citas que puede ser la mayor compra de la historia de Alphabet Google? Sí, porque el precio, se está hablando de un precio de $23.000 millones. Si se confirma la compra, sería la mayor de la historia después de que adquiriese Mandiant. También de ciberseguridad, $5.400 millones, o la compra de Motorola, que se completó en el año 2012. La operación de Wiz llegaría después de la ruptura de las negociaciones con HubSpot y pone de relieve no solo los avances y los esfuerzos por trabajar en la nube con inteligencia artificial, sino por prevenir amenazas, prevenir
ciberriesgos. Atención, porque una operación de tal calado, 23.000 millones, podría requerir la autorización de competencia. WIT, 350 millones de dólares de ingresos el año pasado, 900 empleados, trabaja con el 40% de las empresas de la lista Fortune 100. Y atención, Luis Vicente, porque lo importante es como sobre todo las operaciones de Money están centradas en la ciberseguridad. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Decía Sun Tzu que triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Hoy es lunes, 15º día del mes de julio, año 2024. El día empieza con los ecos del triunfo de la selección española de fútbol en la Copa Europea, pero también de los de la Argentina en la Copa América. Argentina, que es uno de los protagonistas del día, porque desde hoy el gobierno Milei aplica un sistema para revalorizar el peso. ¿Y cómo lo hace? Cerrando las emisiones, que haya pocos pesos en el mercado para que así suba su valor. Bueno, en la escena empezamos semana con los mercados ya con menos volumen y con un foco en la política americana. Después del atentado contra Donald Trump, el tirador le alcanzó, como saben, en una oreja en un mitin, pero asesinó a una persona. Hay 2 malheridas. Todo Estados Unidos se pregunta por los fallos de seguridad del servicio secreto y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha salido a escena para pedir que por favor se rebaje la temperatura política. Él decía hace unas horas, quiero hablar esta noche de la necesidad de que bajemos la temperatura en nuestra política. Recordemos que aunque no estemos de acuerdo, no somos enemigos, somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y lo más importante, somos compatriotas. Debemos permanecer unidos, pedía un Biden también afectado por este atentado que ha dado seguramente más alas a la imagen de fortaleza de su opositor, el candidato republicano Donald Trump, que ya le aventajaba en las encuestas. Los futuros americanos dan síntoma de algo, de confianza. Ahora mismo estamos observando cómo el futuro del S&P 500 sube otros 10 puntos, son 2 décimas en los 5.625, así que todo apunta a que en Estados Unidos la semana comenzará con nuevos máximos históricos o muy cerca de ellos. Y grandes negocios en curso porque adelantan varios medios que Google está negociando la que puede ser la mayor compra de la historia, de su historia. Pagaría $23.000 millones por una startup centrada en ciberseguridad, bien conocida, se llama Wiz. Ahí está uno de los protagonistas de hoy. También lo estarán
los que publiquen resultados empresariales, sobre todo los grandes americanos, como BlackRock o como Goldman Sachs, a lo largo de la tarde. En Europa el mercado, la economía no viene tan confiada. De hecho, los futuros del Eurostoxx vienen bajando 0,1, son 6 puntos de recorte en los 5.056. En la escena europea hoy hay reunión del Eurogrupo, hablaremos de sus objetivos, de revisión de la política fiscal y entre los datos los más importantes del día ya los hemos visto en China. Y qué decepción. La segunda economía del mundo creció menos de lo esperado en el segundo trimestre del año. Apenas un 4,7%, un ritmo mucho menor del 5,3% del primer trimestre. Y es que por dentro no tira la economía china como se esperaba o deseaba. De hecho, las ventas minoristas apenas suben un 2%, casi la mitad de lo que se esperaba. La producción industrial sí que mejoró en junio un 5,3%. La inversión en activos fijos en línea un 3,9%. Pero la inversión inmobiliaria sigue en la UBI, sigue cayendo, otro 10% lo ha hecho en la última lectura. Así que con esta escena vamos a ver cómo empieza el día en Capital, la Bolsa y la Vida. Vamos a ocuparnos enseguida en los mercados de sus protagonistas, también de la temporada turística en España. Vamos a ya con información más cierta cómo van las reservas de verano, con el vicepresidente ejecutivo de Seltur, José Luis Toreda, que estará aquí con nosotros dentro de media hora. Y a partir de la entrevista Capital, en la gran tertulia de la economía, para dar contexto a las noticias más importantes, nos van a acompañar Carmen Morales, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo. Vamos a resumir las noticias más importantes de la mañana con el foco en los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden vuelve a llamar a la unidad del país después del intento de asesinato del candidato republicano Donald Trump. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días. Ha sido esta noche durante un discurso del despacho oval de la Casa Blanca en el que ha instado a los estadounidenses a resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas, en una intervención de poco más de 6 minutos que ha sido transmitida por las principales cadenas de televisión. El presidente se ha centrado en la unidad nacional y en el rechazo a la violencia. Dice que Biden que no hay lugar para este tipo de violencia en América, ni para ninguna violencia jamás, punto. Sin excepciones, no podemos permitir que esta violencia se normalice. La retórica política en este país se ha vuelto muy acalorada, es hora de calmarse, todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, hemos sentido profundamente fuertes desacuerdos. Hay mucho en juego en estas elecciones. Biden no ha ofrecido nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente. Por ahora, el FBI ha averiguado que el autor del atentado, Thomas Crooks, de 20 años, actuó solo y disparó al exgobernante desde una azotea con un fusil AR-15 comprado legalmente por su padre. Trump llega a Milwaukee hoy para asistir a la convención republicana que contará con medidas de seguridad extraordinarias y va a ser proclamado oficialmente candidato. Además, tenemos en el foco la reunión del Partido Comunista de China. Es su 20º Comité Central y debe definir las políticas económicas y sociales del país en un contexto de desafíos y grandes ajustes estratégicos. Más de 370 miembros del Comité Central acuden a la cumbre, la más importante de las 7 que celebra el partido durante los 5 años que dura la composición de ese órgano directivo. Según Xinhua, los temas serán la modernización del país, la profundización de la reforma y la situación económica general de la nación. Estará presidida por el secretario general Xi Jinping. El objetivo es mejorar el sistema socialista con peculiaridades chinas y promover la modernización del Sistema Nacional de Gobernanza. Las reformas incluirán una regulación más estricta para evitar riesgos sistémicos y un mayor desarrollo del capital de riesgo para impulsar sectores emergentes, así como la necesidad de leyes más severas para abordar fraudes y proteger a los pequeños inversores. La reunión política más importante hoy en Europa es la del Eurogrupo. Como objetivo tiene discutir una política fiscal adecuada
para el año que viene. En la reunión se prevé que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro recomienden una reducción significativa de los niveles de déficit y deuda, en el que será el primer año de aplicación del nuevo marco presupuestario. El Eurogrupo acordará su programa de trabajo para los próximos meses, centrado principalmente en la unión del mercado de capitales, el refuerzo de la competitividad y los avances relativos al euro digital. También retomarán sus discusiones acerca de la competitividad económica europea en una sesión de trabajo en la que participará el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que elabora un informe sobre este asunto. Mañana se dará el visto bueno a los 7 países a los que Bruselas ha recomendado abrir procedimiento por déficit excesivo al haber superado el límite del 3%. Y lo que sabemos de las guerras en curso, de la de Ucrania. Lo que están informando las tropas rusas es que han logrado ocupar una nueva población en la región del Donetsk. Además, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania ha reconocido que el ejército se enfrenta a problemas por los ataques que Rusia lanza por el norte, en referencia a los que se producen contra la región de Kharkov en forma de contraofensiva. El Instituto de Estados Unidos para el Estudio de la Guerra reconoce que las fuerzas rusas sí están llevando la iniciativa, pero están sufriendo numerosas pérdidas sin lograr avances decisivos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha explicado que en la última semana Rusia ha utilizado más de 700 bombas aéreas guiadas, más de 170 drones de combate de diversos tipos y unos 80 misiles contra Ucrania. Y en la de Gaza, el ejército israelí asegura que ha matado a otro alto mando de Hamás. Según la inteligencia, se trata de Rafa Salama, o el número 2 del comandante de la rama militar de Hamás y considerado uno de los cerebros detrás de los atentados del 7 de octubre. Los rebeldes hutíes del Yemen, por su parte, reivindican nuevas operaciones militares con misiles balísticos y drones contra un buque israelí en el Golfo de Adén, en el sur del Mar Rojo, y otro contra el puerto israelí de Eilat. Así lo ha contado el general hutí Yahya Sarea. Dice que las fuerzas navales y de misiles del Yemen han llevado a cabo una operación conjunta dirigida contra el buque israelí MSC Unific en el Golfo de Adén, con varios misiles balísticos y drones. Asegura que en las últimas operaciones se han producido en respuesta al ataque aéreo israelí sobre Khan Yunis del sábado, que terminó con la muerte de ese lugarteniente de Hamás. En el lado de España, adelantamos que el Gobierno está ultimando hoy las cifras fundamentales sobre las que va a elaborar los presupuestos de 2025 y que aprobará mañana. Y es que tienen que fijar ya el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a 3 años, todo calculado sobre la base de un nuevo cuadro macro que mejorará la previsión de crecimiento. Así, el techo de gasto significará ya el punto de salida para la elaboración de los presupuestos de 2025. En Capital Radio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantaba que se van a elevar las previsiones de crecimiento. Vamos a actualizar efectivamente al alza nuestras previsiones de crecimiento, tanto para el año 2024 como para el año 2025. Presentaremos y aprobaremos este cuadro en el Consejo de Ministros del martes de la semana que viene. Una vez que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales. Bueno, y por ello el Ministerio de Hacienda ha convocado hoy a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar precisamente la senda de déficit y de deuda para el periodo que alcanzará el 2027. Las regiones, la mayoría presididas por el PP, aprovecharán el Consejo para llevar al Gobierno sus demandas y sus líneas rojas en materia de financiación, con esa petición de Cataluña de acceder a un modelo singular. Y es que después de muchos años de ausencia, la consejera de Economía y Hacienda, Natalia Mas, sí acudirá en esta ocasión para defender su propuesta de financiación singular y cambiar lo que denomina insuficiencia crónica de recursos. También hoy se reúne la Comisión Nacional de Administración Local para tratar la financiación y reformas que demandan los ayuntamientos. En una entrevista en Expansión hoy, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señala que es clave ya la reforma fiscal. Tenemos un diseño de ingresos públicos tributario que responde a la lógica de un modelo económico y productivo del siglo XX. Tenemos que tener sociedades afectivas, sentirnos convencidos de que queremos trabajar en nuestro país, que queremos desarrollar proyectos empresariales, pagar impuestos en nuestro país, tener buena escuela pública, buena sanidad pública y luego después votar a cada uno a quien quiera. Respecto a la reducción de jornada, el secretario de Estado de Empleo se va a reunir el miércoles con sindicatos y patronal en una nueva reunión tras acercar posturas con la COE, según apuntan ya varias fuentes. Bueno, y en la agenda del lunes vamos a ver qué nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente.
Ya estoy con mucha marcha tras la carga rápida esa de energía que me da. Te recuerdo que es lunes y te cuento que Alemania publica datos de ventas al por menor de mayo y emite deuda a 12 meses. También subasta bonos Francia y en España el INE publica cifras de compra-venta de viviendas hasta mayo. En la zona euro conoceremos la producción industrial de mayo, sin referencias de interés en Estados Unidos. Tan solo serán interesantes los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la miembro de la Fed, Mary Daly, en 2 eventos. Bueno, ahora tengo una idea. ¿Tienes el teléfono de Antonio? ¿Y? Sí, de Antonio Guterres, ¿Cómo? el de la ONU. Tengo que proponerle que el 14 de julio sea el día de los triunfos de España. ¿Qué te parece? Pues... Seguro que dice que sí. Jeje. Además tenemos que buscar otro libre para que se proclame otro más importante, básico, fundamental para el desarrollo de la humanidad. El Día Sarabotiense, en honor de Sarabot. ¿Qué te parece? ¿Qué día le decimos? No bueno, sé. ahora lo pensamos. Sí. Chao. Vas a tener que pensarlo mucho, porque están casi todos ocupados. Bueno, ya en serio, vamos a adelantar cómo vienen los mercados este lunes y quiénes van a ser los protagonistas del día. A continuación en Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí está el primer informe de preapertura de los mercados de Europa. Vamos a examinar cómo viene la semana, cómo comienza. Los futuros no dan muchas pistas. Los americanos claramente en positivo. El S&P sigue subiendo 2 décimas, 12 puntos ya, incluso se va animando en los 5.627, pero el europeo aún no ha abandonado el territorio negativo, todavía baja 4 puntillos el Eurostoxx. A ver si cambia de color. De momento está ahí, en los 5.058. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Comenzamos semana con los flojos datos de crecimiento en China y con la conmoción que ha causado el intento de asesinato del expresidente del gobierno Donald Trump y que ha provocado compras en el dólar y en el Bitcoin y ventas de bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo, ya que el incidente ha reactivado las posibilidades de que Trump recupere la Casa Blanca. Hoy volveremos a escuchar al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, en el Club Económico de Washington y puede influir en las perspectivas de una próxima bajada de tipos de interés en septiembre. En la zona euro también va a intervenir la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Eurogrupo. Lo va a hacer unos días antes de la reunión de este jueves del Banco Central, que previsiblemente va a mantener los tipos. Esa será una de las claves de la semana junto a los resultados empresariales, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Fijarnos en las palabras de Lagarde, del BCE, el jueves, e ir viendo las cifras de las compañías y los guidance, las guías que vayan dando para el siguiente trimestre, ¿no? y todo el año. Y con todo eso, yo creo que el mercado es muy difícil que nos dé un susto malo, un susto negativo. Puede pararse en algún momento, puede tomar algunos beneficios. Este lunes van a conocer las cuentas de BlackRock y Goldman Sachs. Las expectativas son altas después de que sus rivales, Citigroup y JP Morgan, registraran un enorme crecimiento de sus ingresos de banca de inversión. Ya hemos identificado algunos protagonistas del lunes. Entre ellos van a estar Airbus y Thales. Porque según el diario financiero francés La Tribune, están considerando fusionar sus actividades espaciales
espaciales. Los dos grupos habrían iniciado discusiones discretas que son de naturaleza exploratoria, según varias fuentes que cita este periódico francés. Y por otra parte, Airbus ha lanzado un programa de recorte de costes y de congelación de plantilla para apuntalar el comportamiento de su negocio principal de fabricación de aviones para este 2024 y más allá, semanas después de que se viese obligado a recortar objetivos de producción de aviones. Y de nuevo, hoy en nuestro foco vuelve a estar Grifols. Sí, porque el pasado viernes, al cierre del mercado, la agencia de calificación Moody's retiraba los ratings sobre Grifols porque cree que tiene información insuficiente o inadecuada para respaldar el mantenimiento de las calificaciones. Y por otro lado, el Consejo de Administración ha constituido un comité compuesto únicamente por vocales independientes para seguir la evolución de la posible operación de compra por parte de Brookfield y de la familia Grifols. Y hoy Iberdrola tiene su particular récord de producción de renovables. Y ahí tenemos la información en directo servida desde la Bolsa de Madrid con Laura Blanco. Buenos días, Laura. Buenos días. Primer semestre récord de producción renovable para Iberdrola, más de 45.000 gigavatios hora, un 5,3% más de la producción renovable en el primer semestre del año anterior, de 2023. Los motivos, sobre todo, bueno, pues más capacidad instalada, pero sobre todo lo que ha llovido durante el final del invierno y la primavera. En España, la producción de renovables en el primer semestre ha crecido un 21% gracias a la producción hidroeléctrica, que crece un 50% y compensa la caída de la producción solar del 18% y la caída de la producción eólica del 10%. Pero producir más renovable no significa producir más electricidad. Luis Vicente, en el primer semestre la producción global de electricidad de Iberdrola ha caído casi un 17%. Motivos: la caída de la producción nuclear del 17%, la caída en el 30% de la producción de energía con ciclo combinado. Además tenemos otros protagonistas de los que queremos hablar, Sandra. Por ejemplo, el banco finlandés, el mayor, Nordea, porque acaba de presentar resultados con un beneficio operativo que le ha bajado un 2% en el segundo trimestre, hasta 1.680 millones de euros, y se ha quedado ligeramente por debajo de lo esperado. Ojo también a Prosegur y a Mapfre, porque extienden su alianza de alarmas y seguros en Chile, según El Economista, y hoy Vidrala paga dividendo de 0,38 euros por acción. Bien, pues esos son los protagonistas del mercado en Europa. A continuación, veamos cómo tenemos la escena con las claves de Wall Street. Me he quedado tirada. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Las claves de Wall Street, cómo nos dejó las cosas el viernes, cómo empieza la semana con los resultados como protagonistas, Miguel. Pues cerró una semana positiva animado por la bajada de la inflación en Estados Unidos y la perspectiva de que la Fed baje los tipos de interés pronto para evitar consecuencias económicas negativas. En la semana el Dow subió un 1,6% en el acumulado, el S&P 500 un 0,9% y el Nasdaq un 0,3%. La bolsa reaccionaba también al inicio de la temporada de resultados trimestrales, pero ojo, de manera negativa en la gran banca. Sobre todo JP Morgan, que pese a tener buenos beneficios, se mostró prudente al apartar dinero para potenciales impagos de créditos. De hecho, Jamie Dimon advirtió sobre fuerzas inflacionarias que pueden obligar a mantener los tipos de interés altos durante un más tiempo. JP Morgan bajaba un 1,2%, Citigroup un 1,8% y Wells Fargo un 6%. Vamos con la agenda del día. Esta semana comenzará con las declaraciones del presidente de la FED. El martes 17, lo más destacado, ventas minoristas. El miércoles 17, la producción industrial del mes de junio y las solicitudes semanales de hipotecas, en una jornada en la que se publicará el libro beige de la FED. El jueves, encuesta de Filadelfia de la FED de julio, subasta de deuda y una también de deuda a 10 años ligada a la inflación. Y el viernes destacará por la ausencia de referencias macro relevantes, a excepción del número de plataformas petrolíferas. En el ámbito empresarial, publicación de muchos resultados. Nos quedamos con BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley o Blackstone, entre otros. A continuación, veamos cómo ha empezado ya la semana en los mercados de Asia.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Y en los mercados de Asia lo más importante es el impacto que está teniendo en las bolsas de China la serie de datos de la segunda economía del mundo, principalmente el crecimiento de su PIB, que en el segundo trimestre del año ha decepcionado. Ha sido bastante más bajo de lo que se esperaba. Solo un 4,7% ha crecido el PIB chino. Fíjense qué diferencia de ritmo frente al 5,3% del primer trimestre del año. Y no solo eso, sino también unas ventas minoristas que apenas han subido un 2%, o la inversión inmobiliaria que ha vuelto a caer con fuerza otro 10%. Solo se salvan datos mejor de lo esperado en el lado de la producción industrial, que sube un 5,3%, y han sido más o menos en línea las inversiones en activos fijos. El Banco Central chino, por cierto, no ha tocado los tipos de interés. Y todo esto en el día en el que comienza la nueva sesión plenaria del Partido Comunista, en el que tiene que hacerse frente a estos desafíos de desaceleración económica interna. Así que se esperan seguramente más medidas de estímulo. ¿Qué está pasando en los mercados de China? Pues la caída en la bolsa de Hong Kong es del 1,5%. En Shanghái no, la bolsa resiste bastante plana. Hoy no hay sesión en Tokio y en el resto de Asia vemos nuevas subidas en las bolsas de India. Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Bueno, en la prensa financiera del mundo, en casi todos los diarios, el eco principal es a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En su portada, Financial Times cuenta que Joe Biden le está pidiendo a los estadounidenses que deben bajar la temperatura en la política después del atentado a Trump, de los disparos a Trump. El presidente norteamericano condena la violencia política tras el intento fallido de asesinato. El diario británico cuenta también, entre otras historias, cómo la matriz de Google está en conversaciones para comprar la startup de ciberseguridad Wiz por $23.000 millones y que las acciones y monedas asiáticas están cayendo mientras estamos observando cómo el Bitcoin sube. También cuenta, entre otras historias, que las empresas europeas de cannabis comienzan a planificar su salida a bolsa mientras Estados Unidos está considerando normas más laxas. Estamos viendo en Estados Unidos, Wall Street Journal, cómo mantiene en su portada el vídeo del tiroteo, del disparo, del intento de asesinato de Donald Trump. Dice que es un fracaso sorprendente para el servicio secreto. El diario americano cuenta que el ataque contra el expresidente marca quizás la mayor crisis de seguridad para la agencia desde que Reagan fue tiroteado en el año 1981. El diario habla también de la negociación de Google para comprar Wiz y, sin embargo, a diferencia de Financial Times, dice que está muy cerca de encontrar el acuerdo. Y habla también de la economía de China. Dice que la desequilibrada economía china está perdiendo fuelle, que la desaceleración muestra el lastre del sector inmobiliario y el gasto de los consumidores, mientras los líderes del partido se reúnen en Pekín para discutir la reforma económica. En los diarios económicos españoles, ¿qué tenemos este lunes? Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. En 5 días leemos que el gobierno avanza las conversaciones con Skoda para que entre en Talgo y frene la OPA húngara. El grupo checo, que se encuentra en fase de expansión y carece de trenes de alta velocidad, acudiría acompañado de Criteria con una inversión minoritaria. Por su parte, el BBVA pone el foco en crecer en banca de inversión en Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Asia. La entidad considera que el negocio mayorista del Sabadell se complementa especialmente bien. Nos vamos al economista.es,
donde lo más destacado en portada es que Iberdrola y KKR estudian una alianza de redes en Reino Unido. Competirá con Engie en la compra de Northwest, valorada en 5.000 millones de euros. Además, Redella y Meliá lideran el alza de recomendaciones. Robi emerge como el valor que más retrocede en la Liga IBEX y pierde ya 21 puestos. Más asuntos: Prosegur y Mapfre extienden su alianza de alarmas y seguros en Chile. También miran ya la expansión hacia el país de Perú. Mientras, el traspaso de inspectores aquí en España atasca en el Supremo el consorcio fiscal a Cataluña. El órgano paritario se topa con las trabas legales. Además, la gran banca apunta ya a un alza de los beneficios del 18%. El economista también recoge que Yolanda Díaz gasta 6.400 millones en medidas que no sirven para encontrar empleo. Finalmente, en expansión, a 4 columnas, una entrevista también con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, señala que hay que subir impuestos a los fondos de inversión, y sobre la jornada de 37 horas y media dice que no habrá reducción de la jornada si esta se compensa con horas extraordinarias motivadas por las empresas. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo? Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar. Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan. Qué bien me conoces. Así da gusto. El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina. Todo lo que necesitas está en Madrid. Ayuntamiento de Madrid. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.